Muy buena tarde, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Dios Hijo para todos ustedes. Amén. Continuamos estudiando el libro de Job. El libro de Job estamos en el capítulo 9. El día de hoy corresponde al capítulo 9 del libro de Job. Así que sigan con su vista, por favor, la santa palabra de Dios. Job capítulo 9. Entonces respondió Job y dijo: en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Él es el que remueve los montes, y estos no saben cómo, cuando los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y holla las olas del mar. El que hace la Osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara delante, no lo percibiría. Si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle: ¿qué haces? Dios no retirará su ira. Bajo él quedan humillados los que ayudan a Rahab. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso. Y si es cuestión de justicia, ¿quién lo citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo. Desprecio mi vida. Todo es lo mismo, por tanto digo: Él destruye al inocente y al malvado. Si el azote mata de repente, Él se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en mano de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién será? Mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Aunque yo diga: olvidaré mi queja, que cambiaré mi triste semblante y me alegraré. Temeroso estoy de todos mis dolores. Sé que tú no me absolverás. Si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Porque Él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Que Él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré.
porque en mi opinión yo no soy así. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque sabemos que esta es para salvarnos y es para edificar nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, suplicamos de tu Santo Espíritu para que seas tú el que ilumine tu palabra. ¿Cómo podremos entender, Señor, las profundidades, no solamente de tu grandeza y santidad, sino también de lo terrible y perverso que es el corazón del hombre? Ayúdanos a conocerte más, Señor, para también conocernos más a nosotros mismos. Ayúdanos a ver más y más el brillo de tu gloria para que nuestra oscuridad sea totalmente deshecha. En el nombre de Cristo Jesús, salva a tu pueblo, Señor, es nuestro ruego, y fortalécenos en el hombre interior. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El mundo, todo ser humano en la tierra, en tanto que nace para ser afligido. Todo ser humano nace para ser afligido. Cada uno de nosotros podríamos contar una larga de experiencias donde hemos sido afligidos, nos hemos dolido. Particularmente, creo que la tragedia más grande que me golpeó sucedió cuando tenía 10 años de edad, en 1968, porque perdí a mi abuelo paterno. Vivía en casa de mis abuelos, entonces yo tenía 2 papás, mi papá y mi abuelo, y tenía 2 mamás, mi mamá y mi abuela. Y de los 2 papás, por supuesto, yo prefería a mi abuelo y a mi abuela que a mis padres directamente. Porque ustedes bien saben que normalmente los abuelos son consentidores. Lo cierto es que sí recuerdo que eso me golpeó. De pronto, aquel papá que tanto amaba, yo veía a todos llorando y yo no podía entender el grado de la tragedia que estaba ocurriendo en la casa, pero sí podía percibir y escuchar el llanto, y yo simplemente me uní a ese llanto. Y la tragedia real fue en los siguientes meses, cuando ya no pude pasar todos los días en su compañía. Esa fue la tragedia más grande. Y más adelante, cuando mi padre muere al tener 47 años de edad, obviamente, y el mismo día que yo tenía que estar en el aula magna de la UAT para recibir mi carta de pasante de medicina, a la misma hora, el mismo día, el 1 de diciembre, a las 3 de la tarde, un sábado, que tenía que estar a la ceremonia, el traje se quedó ahí, mi papá me lo compró y se quedó sin usarse porque era exclusivo para ese evento, y sin embargo en ese momento mi padre estaba en mis brazos hablando conmigo algunas cosas, y terminó en ese momento. Y repito, esa tragedia aún 8 años después, yo recuerdo que fue un tiempo largo, pero de pronto venía a mi mente y me salían las lágrimas. Pero obviamente con más años, aún siendo médico, porque en este momento yo había terminado ya la medicina, ya tenía un mejor entendimiento de lo que era la vida y la muerte. Pero lo cierto es que si no eres médico, no tienes realmente mucha conciencia de la muerte. Y lo cierto es también que si somos seres humanos y no llegamos en algún momento en nuestro desarrollo físico-mental a entender y aceptar que vamos a morir, y obviamente también a entender y aceptar que vamos a sufrir aflicción en diferentes aspectos de nuestra vida,
tenemos problemas muy serios. El problema del ser humano no está en la muerte, el problema del ser humano no está en las aflicciones ni en enfermedades. El problema del ser humano está en que es un enemigo de Dios y que nace en pecado y que crece en pecado y que crece en desobediencia y rebeldía contra Dios, su creador. Y en tanto que no tenga conciencia, repito, más que de un Dios religioso, lejano, en tanto que siga pensando, tal vez existe un creador, pero no le puedo llamar Dios, o tal vez haya un poder muy superior del hombre. Repito, en tanto que hagamos un concepto tangible para nosotros de algo totalmente infinito, eterno y poderoso, y que no tenemos una real capacidad de poder ver la grandeza de su gloria. Repito, mientras no ocurra esto, tenemos un gran problema. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, hemos sido totalmente llevados al trono de su gracia y hemos visto por fe a nuestro Señor Jesucristo en la cruz cargando con nuestros pecados, nuestra vida cambia. Es una percepción del amor de Dios tan grande, como es que a su propio Hijo lo puso en la cruz para cargarlo con nuestros pecados y descargar su ira justa de una santidad, de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable, descargándola sobre él. Repito, cuando eso nos es revelado por gracia y cuando nuestro entendimiento es iluminado por el Espíritu de Dios, cuando nos trae a una nueva vida, a una nueva creación, a partir de ahí realmente el Hijo de Dios y la hija de Dios, porque obviamente somos adoptados por nuestro Padre Celestial, adquiridos a precio de sangre, a partir de ahí nuestro caminar con Él debe de ser totalmente diferente. Nuestro día a día debe ser conscientes de que vamos a resucitar con Cristo un día para la eternidad y que vamos a entrar a nuestro gozo eterno y que nada tiene que ver con las cosas terrenales. El problema que tenemos como creyentes es que nos olvidamos de lo esencial y ponemos otra vez nuestra mirada en las cosas temporales, terrenales, y nos volvemos a la antigua manera de pensar. Y ese es el gran problema que existe en la iglesia. Job era un hombre, como lo dice desde el principio, era un hombre que simplemente Dios, en el primer versículo del libro de Job, dice que en la tierra de Uz, ese hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona en total integridad. Quiere decir que creía en Dios y que hacía todo lo que mentalmente correspondía a su percepción de Dios. Sin embargo, en este capítulo 9, que es la contestación que le da Job a Bildad, es la primera parte de la contestación, la segunda parte es el capítulo 10, pero le contesta a Bildad, uno de sus amigos que acudió a visitarlo cuando sufre todas sus tragedias, Job. Y en este capítulo particularmente vemos cómo Job en todo el capítulo lucha con el concepto de justicia. Lucha con el concepto de justicia y lucha también con el hecho de que Dios es todopoderoso y nosotros no. Lucha con el concepto de justicia con todopoderoso. Ahora, ya lo leímos en voz alta y ustedes mismos podrán revisar lo que leímos y en ningún momento hablamos de santidad. En ningún momento hablamos de santidad, no leímos ninguna palabra con relación a la santidad. Y sí hablamos muchas cosas de
los conceptos que tenía Job y que le está manifestando a su amigo Bildad. Y quiero que sigan la escritura para ver esa lucha de la que estoy manifestando. En el versículo 1 dice, respondió Job y dijo. Ahora, cuando responde Job y dice, quiero examinarlos o leer, recordarnos en el versículo 20, 21 y 22 del capítulo anterior, para recordar las últimas palabras que le dijo su amigo Bildad. Y dice en el 20, he aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Aún ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos de júbilo. Los que te odian serán cubiertos de vergüenza y la tienda de los impíos no existirá más. Ahora, esto, si nos damos cuenta, los últimos 3 versos que le está dando Bildad a su amigo Job, obviamente está dándoles palabras que lo animan, que lo fortalecen. Y la respuesta que hace Job es esta. En el capítulo 9, verso 1, respondió Job y dijo, en verdad, yo sé que es así. O sea, yo sé que lo que acabas de decir es así. Yo ciertamente voy a recibir, no puedo, Dios me puede desechar, etcétera, etcétera. Gracias. Pero, en verdad sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Esa es la pregunta con la que batalla en todo el capítulo. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Todo el capítulo que oímos exactamente es esa lucha. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder justificarme delante de Dios? Ahora, vean lo que dice ahí en el versículo 20, en 9:20. Aunque soy justo, dice Job, aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Entonces, si la pregunta que él hace y se hace y le hace a Bildad y a sus amigos, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede uno? Mis amados hermanos, esta pregunta no tiene ningún sentido en un hijo de Dios. Ningún sentido. Porque Romanos 3 nos dice claramente que el justo murió por los injustos para llevarnos al Señor. Y toda la palabra de Dios nos lleva a ver que nosotros necesitamos otra justicia que no es la nuestra. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, solo la justicia que nos justifica delante de Dios es la de Cristo. Es la de Cristo. Ningún ser humano es justo a los ojos de Dios. Todos nosotros nacemos, caminamos en una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos un corazón engañoso y perverso, pero todos nosotros que ya hemos nacido de nuevo, todos nosotros que ya somos una nueva creación, todos nosotros que a los ojos de Dios y por la sangre de Cristo y la mediación que hace nuestro intercesor delante de Él, somos justos delante de Él, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Pero
que ver con respecto a nosotros mismos. Y cuando Job empieza preguntando cómo puede un hombre ser justo delante de Dios, es, como lo dijo ya en el 20, porque él a sí mismo se considera justo, él a sí mismo se considera inocente. En 2011, en 2010 empezaron todos los problemas en la ciudad de balazos, febrero, me acuerdo muy bien, la última semana de febrero 2020 empezaron los balazos en las calles. 2011, durante 2 semanas tuve un grupo de hombres con armas largas que buscaban afuera de mi consultorio entrar a mi consultorio con la amenaza de que me iban a llevar con ellos. Todos los días me presenté a trabajar y todos los días tuve que salir corriendo cuando los vecinos me informaban, cuando ya estaba un carro ahí que llegaba y se asomaba a la sala de espera. Y después llegaba una Suburban con estos hombres. Y obviamente entre esos dos, en 1 o 2 minutos que había diferencia, yo salía volado, pero ya había marcado a las autoridades porque estaba en contacto con autoridades para ver si los podían agarrar. Ahora, yo no tenía problema con ir todos los días, porque yo sabía que esto era una cuestión del Señor, porque yo tenía la plena certeza que Dios estaba tratando conmigo algunas cosas y quería que yo aprendiera algunas cosas. Y obviamente hubo gente que dijo, es que eres un necio si piensas y vas todos los días sabiendo que como quiera te van a buscar. Y yo dije una cosa, y se lo dije de hecho al capitán de Marina que se encargaba de los casos. Él no... O sea, ellos no van a hacer nada que Dios no permita. Ellos no van a hacer nada que Dios no permita. Pero si esto permite que ustedes los metan, los agarren y los metan, saquen a este grupo de la circulación de la sociedad, entonces sería algo bueno. Y repito, todos los días pasó eso y a la casa, con mi hermano hablé para que esto... Yo le dije nada más en caso de mi muerte qué tenía que hacer y le dije claramente que no era negociable con gente que hablara y que ya me tenían y que se pagara algo por mí, que bajo ninguna circunstancia, que esto ya lo habíamos acordado. Mi chula y yo habíamos hablado en un probable caso que ocurriera. Entonces todo ya habíamos tomado unas decisiones y yo quería que mi hermano respetara y que además no le comentara a nadie lo que estaba sucediendo, ni a mi madre ni a mis hermanas. A la semana, exactamente, fueron 2 semanas que ocurrió esto. A la semana, mi madre llega con un problema cardíaco. De hecho, llega de la alberca que estaba en su ejercicio, se desmayó en la alberca y tuvo un problema cardíaco. Y llega al consultorio toda mi madre y llega con casi 50 de frecuencia cardíaca, cuando lo normal es 70, 80. Y 45 creo que era lo que tenía. Y en ese momento yo no la dejé salir. Y mi madre me dijo ese momento, mira, vengo porque me siento mal, tengo esto. Y además ya me enteré de lo que estás pasando. Respeto tu opinión y respeto tu decisión. Sin embargo, no estoy de acuerdo y quiero que lo sepas porque soy tu madre. De ahí mi madre pasó a terapia. De ahí se le tuvo que meter con un médico intervencionista al corazón, ponerle un marcapaso. Y toda la cosa aquella fueron como 500,000 y 600,000 pesos. Y sin embargo, no fue nada, o sea, no, todo eso ocurrió a la mitad del evento. Y yo llegué el siguiente lunes, martes, otra vez al campo militar en Marina y le digo, mire, ya mi madre se andaba muriendo porque se enteró de la cosa esta y todo, y ustedes no hacen todavía nada. Yo fui a hacer el reclamo, le dije, por favor. No fue el fin de semana, la segunda semana, fue el fin de semana, porque sí le dije, mire, por favor, metan 2, 3 elementos en el consultorio, 2, 3 elementos enfrente, en un negocio, en otro negocio, y cuando lleguen estos hombres, porque sí llegan, hagan lo que tengan que hacer. Yo me arrincono y que empiece lo que tiene que haber, tiroteo, que hagan todo, pero ya basta. O sea, estoy harto y estoy harto en el sentido de que esto es ya desesperante, está afectando a mi familia. Sin embargo, no me ha pasado por la gracia de Dios nada, pero repito, todo esto era oración y esperar en el Señor, oración y ver su mano de gracia, pero en ningún momento dudé de mi Señor.
En ningún momento dudé de su perfecto plan. En ningún momento dudé de su fidelidad. Y aun si su fidelidad era para que ese tiempo yo fuera para salir de este mundo y llegar a sus brazos, estaba plenamente convencido de que se haría su voluntad y no había otra voluntad. Pero estaba convencido también de que no debía yo detenerme. Ahora, obviamente no estoy diciendo que hagas locuras. Podría para muchos parecer una locura lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que pienses como yo. Nada más te estoy diciendo esto. Que cuando haya una situación de muerte posible, simplemente levanta los ojos y ve la grandeza de su santidad, ve la grandeza de su misericordia para contigo y ve que el Señor Jesucristo está ahí intercediendo y que no para su intercesión por ti y que no para su intercesión por ninguno de sus hijos, y jamás puedes pensar que tú has hecho algo bueno. Nuestro Señor Jesús, en Marcos 10:18, un joven se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Y le dice: espérame. Marcos 10:18. ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno y se llama Dios? Nuestro Señor Jesús así contestó: ¿por qué me llamas bueno si hay uno solo bueno y es Dios? Y aquí vemos a Job. Él es justo, él es inocente. Versículo 3 en Job 9:3 dice: si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Ahora, ve la supuesta situación que presenta Job. Si alguno quisiera contender con el Señor, Dios. Dime, ¿a qué insensato se le ocurre contender con Dios? ¿A qué insensato? O sea, nada más lo que te estoy diciendo es que como las circunstancias en la vida de Job, como las circunstancias que pudieran estar ocurriendo en tu propia vida, o que pudieses pasar en algún momento en el trayecto de tu caminar hacia tu ciudad celestial, o como cualquiera de nosotros como peregrinos y extranjeros, de pronto podemos perder de vista lo que es el reino del Señor y su justicia. Porque Job está hablando de un supuesto que quiera contender, un supuesto que quisiera contestarle y que no le podría contestar ni una entre 1000. Son puros supuestos totalmente sin sentido. Pero que cuando te has dejado envolver por las situaciones y has perdido de vista la gloria del trono de la gracia, puede y podemos, porque a todos nos puede pasar. El que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer, porque podemos caer. Yo puedo caer. Yo no estoy diciendo que sea el súper espiritual y que lo que ocurrió, no. Simplemente cada día tiene su propio afán. Cada día necesitamos todos del trono de la gracia. Versículo 4. Sabio de corazón y robusto de fuerzas. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? O sea, reconoce, sabio de corazón y robusto de fuerzas. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? Es una pregunta que hace Job a Bildad. ¿Quién ha desafiado a Dios sin ser dañado? Mira, mi amado hermano, repito, estoy hablando preguntas que ha hecho Job. Y preguntas que salen de haber perdido a todos sus hijos, de haber perdido todos sus bienes materiales y de haber perdido totalmente la salud. Y solo por la misericordia de Dios sigue vivo. Versículo 5. Ahora habla de la grandeza y el poder de Dios. Versículo 5. Él es el que remueve los montes y estos no saben cómo. Obviamente cuando vienen terremotos, los montes y los edificios caen. Cuando los vuelca en su furor, es Él el que tiene el poder para hacerlo. Versículo 6. Es el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. Versículo 7. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. Verso 8. El que solo extiende los cielos y holla las olas del mar. 9. El que hace la osa al Orión y las Pléyades,
y las cámaras del sur, o sea, estrellas. Y mis amados, todo esto, vean cómo lo dice Job. El que, verso 5, el que manda, el que sacude, el que extiende, el que hace, el que, versículo 10, el que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Del 5 al 10 tenemos a un Job que reconoce a un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Versículo 11, ahora lo aplica con respecto a él. Ya habló con respecto a la creación y a todas las situaciones naturales. Dice, si él pasara junto a mí, no lo vería. Si me pasara adelante, no lo percibiría. Obvio, es espíritu, obvio, ni en cuenta. Versículo 12, si él arrebatara algo, pregunta que hace Job, ¿quién lo estorbaría? ¿Quién lo estorbaría? ¿Quién podría decirle qué haces? Verso 12, ¿quién podría cuestionar lo que Dios hace? Vemos cómo hace preguntas que no tienen realmente un grado de sensatez al principio, y después habla de todo lo poderoso que es Dios. Mis amados, Jesucristo, nuestro Señor, no cuestionó en absoluto lo que hacía su Padre. Nuestro Señor Jesucristo lo único que hizo fue buscar a su Padre, orar a su Padre, esperar en su Padre, escuchar a su Padre y obedecer a su Padre, y hacer las obras que su Padre le daban que hiciera. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, el hombre. No estoy hablando Jesús verdaderamente Dios, estoy hablando Jesús el hombre. Ahora, si Jesús el hombre lo hizo, y si nosotros mismos tenemos el Espíritu de Jesús, que ha hecho de nosotros un templo santo, ¿para qué nos fue dado el Espíritu de Jesús? ¿Nada más para que nos guíe a toda verdad? ¿O para que seamos santos como Él es santo? ¿Para que buscamos obedecer a un Dios que ordena todo en este mundo, visible y aún invisible? ¿Acaso no podemos nosotros en el Espíritu hacer lo que de otro modo la carne no quiere hacer? ¿Acaso nosotros no podemos negar lo que sabemos que toca la santidad de Dios? Porque Dios es santo y nos ha hecho santos y nos ha santificado por la sangre de Cristo, con la que hemos sido lavados, y el Espíritu Santo y la verdad del Santo nos sigue lavando diariamente, aún de cuestionamientos tan insensatos y necios como el que tenía Job. Porque lo cierto es, repito, podemos caer en ellos, pero también por la gracia de Dios, y si tenemos el Espíritu de Dios, podemos también arrepentirnos. De hecho, Job está hablando todas estas cosas, y Job al final del libro, y simplemente voy hasta el final para que veamos bien que muchas veces se dice que Job era íntegro y que realmente Job nunca pecó. Realmente Job estaba teniendo una prueba de su fe y sin embargo estaba fracasando. Y vemos en el capítulo 42 del libro de Job, y solamente como un recordatorio, en el capítulo 42 de Job, en el versículo 6, Job dice: me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué Job reconoce que falló? ¿Y por qué se arrepiente? Bueno, porque el versículo anterior dice ahí mismo, en el versículo 5, he sabido de ti solo de oídas,
pero ahora mis ojos te ven. Mis amados, todos nosotros estamos bajo esa condición que tenía Job. Todos nosotros desde que nacemos oímos hablar de un Dios. Normalmente la religión de nuestros padres y normalmente la religión de México en su mayoría. Y de una u otra manera oímos hablar de Dios. Pero eso no nos hace conocer a Dios, nos hace totales ignorantes y por otro lado nos hace ya con una responsabilidad de conocerlo, puesto que si es Dios, por lo menos busquemos a Dios. Les digo normalmente a mis pacientes, a todos los que puedo, si usted no lee por lo menos el Nuevo Testamento y solamente los Evangelios, Evangelio de Jesucristo según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si no lee al menos uno de ellos, Marcos o Lucas o uno de los Evangelios, antes de estar en esa caja o en esa cremación, como lo estaré yo también, todo ser humano tiene un gran problema y lo va a ver cara a cara, y es un Dios santo que no tiene por inocente al culpable, sino que está bajo su juicio y su condenación. Pero una vez que escuchamos la palabra que nos puede traer la vida de Cristo, una vez que el Señor en su misericordia revela a su Hijo, lo primero que hace es hacernos ver que de oídas lo habíamos oído y por tanto nos retractamos de lo que hablamos, hacemos y demás y nos arrepentimos, porque el Señor nos concede la gracia del arrepentimiento, porque ahora sí tenemos una fe en Cristo, por el Evangelio de Cristo y por la palabra de Dios. Job, volvamos a nuestro discurso de Job que tenía ante su amigo Bildad. Job así está hablando de un Dios que ha oído, de un Dios que quería agradar con todas sus fuerzas, con toda su integridad, como lo menciona el versículo 1, pero que era en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades limitadas, jamás en Cristo. Y la justicia de todo hombre, si no es en Cristo, está extraviado, perdido y bajo condenación. La única posibilidad de ser salvo de la ira venidera es haber sido justificados por la fe en Cristo. Y esto, repito, no es obra del hombre, es obra de la gracia y misericordia de Dios. Versículo 13, volvamos a nuestro texto, en Job 9, verso 13. Dice, continúa su respuesta, Job a Bildad: Dios no retirará su ira, bajo él quedan humillados los que ayudan a Rahab. No retirará su ira, bajo él quedan humillados. Dice versículo 14, ¿cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? ¿Cómo puedo yo? Nuevamente, mis amados hermanos, el problema grande que tenemos es yo, porque hay un solo yo soy, el que soy, es el gran yo soy, es uno solo y es Dios, nosotros no. Y la sociedad en que vivimos te ha hecho a ti y a mí simplemente machacar y machacar a lo largo de los años y de tantas maneras y de todos los medios posibles, de hacerte creer que tú eres alguien, que cuidemos el yo, que cuidemos la autoestima. Y el problema que tenemos es precisamente la sobreestimación que tenemos de nosotros mismos y que jamás en el mundo por el mundo vamos a poder vernos realmente como Dios quiere que nos veamos, a los pies de la cruz, humillados, reconociendo su amor, su misericordia, su paciencia y nuestra necesidad de su perdón. Y nuestra humillación permanezca así todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a Él de nuevo. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de Él? Dice Job 9:14, versículo 15. Porque aunque yo tuviera razón, otra vez el yo, aunque yo tuviera razón,
no podría responder. Se fijan en su razonamiento necio. Job como quiera llega a buenas conclusiones, vean ahí. Aunque yo tuviera razón, no podría. Sería imposible responderle. Tendría que implorar misericordia de mi juez. Tendría que implorar misericordia, mis amados. Gracias a Dios que podemos hallar misericordia todos los días de nuestra vida. Gracias a Dios porque el Señor así lo dice en Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, para que recibamos perdón por haber equivocado nuestro hablar, pensar o hacer de acuerdo a su justicia perfecta. Y recibamos misericordia, perdón, pero también hallemos gracia. ¿Para qué? Para la ayuda oportuna, para aquello que no podemos nosotros. Él sí puede. Debemos de reconocer ante Él que tenemos un problema de orgullo. Él nos va a ayudar y nos va a conceder el caminar con un corazón contrito y humillado delante de Él. Tenemos un problema de avaricia, tenemos codicia, porque nuestra antigua manera de vivir teníamos grandes deseos, grandes sueños. Él nos enseñará por su Espíritu Santo y su palabra a tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea, repito, cualquiera que sea nuestra carnalidad. El Señor nos perdona en Cristo. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, pero también nos da la gracia para no tener que seguir pecando más. Y esa es su poder obrando en nuestra debilidad, su gracia. Volvamos a Job 9, por favor. Job dice: pues tendría que implorar misericordia de mi juez. En el 15, versículo 16: si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. O sea, si Job dice: si yo lo llamara y él me llegara a responder, no me la creo, simplemente no me la creo. Bendito sea el Señor, que sabemos que si nosotros hablamos, Él nos escucha. Que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Que si nosotros buscamos su rostro, Él se manifestará. Él manifestará una y otra vez su gracia, y Él manifestará una y otra vez su presencia, y Él nos hablará, y Él contestará nuestras peticiones en tanto que estén dentro del perfecto plan de Dios para nuestras vidas. Y es ahí donde hallamos contentamiento, y es ahí donde agradecemos al Señor cuando no contesta nuestras oraciones, porque Él es más sabio, y le pedimos que nos ayude a tener la paciencia que requiera la situación. Versículo 17: porque Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. Vean cómo lo dice Job: Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. ¿Qué está haciendo ahí Job? Está torciendo la justicia de Dios, porque ya está juzgando a Dios. Está diciendo que sin causa, Dios lo está hiriendo, sin causa alguna. ¿Quiénes somos nosotros mortales para señalar los motivos, las razones eternas que Dios tenga en su perfecto plan para nuestras vidas? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Job se atreve porque él es íntegro, recuerden, él es íntegro, él estaba seguro que conocía a Dios. Al final ya vimos que es solamente de oídas. Pero lo cierto es que aún nacidos de nuevo, aún hermanos en la fe genuinos, de repente agarran monte
Y no agarran monte un día, 2 días, 3 días, siguen agarrando y siguen por monte, hasta que el Señor en su misericordia les hace ver, o con amor les da unos cuantos azotes, como dice Hebreos. Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, pero que lo requiere, que lo necesita, porque, como decía mi abuelita, si por las buenas no vas a entender, sigue por las malas. Eso lo decían los padres, los abuelitos en el tiempo antiguo. Ahora no se hace eso, porque si no te meten a la cárcel los hijos en algunos países. Versículo 18 sigue diciendo Job y sigue quejándose. Es una queja continua. Dios, está hablando de Dios, no me permite cobrar aliento, sino que me llena de amargura. Me llena de amarguras. ¿Cuál es el motivo de las amarguras? ¿Cuál es el motivo de que nos amargamos? ¿Cuál? La razón de amargarnos no es que alguien nos llene, es de cómo nosotros estamos juzgando y descalificando a cualquier persona al cual no soltamos delante del perfecto juez. Cuando nosotros empezamos a acumular ofensas o males que nos hacen las personas, en ese momento acumulamos amarguras, resentimiento y falta de perdón. Entonces no es Dios el que nos llena de amarguras, es nuestro corazón engañoso y perverso que no suelta a aquel que lo ofende, que no perdona como nos ordena Dios que debemos perdonar. En Cristo Jesús fuimos perdonados, en Cristo Jesús fuimos perdonados de todo pecado contra nuestro Creador, y Dios obviamente nos corresponde perdonar toda ofensa, como lo dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Versículo 19, sigue diciendo Job 9:19, si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso. Una gran verdad que dijo Job. Y si es cuestión de justicia, ¿quién lo traerá a juicio? ¿Quién lo citará? Nadie, porque solo Dios es justo. Entonces el versículo 19, ¡pum!, está diciendo una gran verdad de Dios en medio de toda su confusión. Versículo 20, ahora vean cómo continúa Job. Aunque soy justo, mi boca me condenará. Una gran verdad. En el momento en que está diciendo una mentira, porque no hay uno justo, no hay uno solo, no hay quien busque a Dios. Tú sabes, Romanos 3, versículos 10 al 12, nos dice claramente que no existe delante de un Dios santo, 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 uno solo en toda la tierra justo. El único que ha existido y que existió y ya vino, ya murió y ya resucitó y vive a la diestra del Padre se llama Jesús, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Aunque soy justo, mi boca me condenará. Verso 20, aunque soy inocente, Él me declarará culpable. ¿Se fija? Está torciendo, repito, la verdad de Dios. Versículo 21, inocente soy, continúa, inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Inocente. Versículo 22, todo es lo mismo, por tanto digo. Y ahora hace una afirmación brutal. Dios destruye al inocente y al malvado. Está diciendo una aseveración brutal en el sentido de que él ya lo dijo en el versículo anterior, inocente soy. O sea, está hablando de los que creen que son buenos, creen que son inocentes, creen que son justos. Y ya lo vemos a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ya sabemos que no existe uno solo.
sino solamente en Cristo justos, en Cristo buenos, en Cristo santos y apartados para Dios. Cuando Él dice, Él destruye al inocente, sí, Dios destruyó al inocente, al justo, que tenía que ser destruido en una cruz. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos su justicia. 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, el que no practicó pecado, fue hecho pecado para nosotros, y nosotros encontramos justicia de Dios en Él. Jesucristo no practicó pecado alguno, y Jesucristo es nuestra justicia, y Él es el que nos otorga la justificación delante de un Dios santo que no puede tener por inocente al culpable. Alguien tenía que pagar por nuestro pecado, ya lo hizo Cristo. Y si no has reconocido delante de Dios tu necesidad de esta justificación, de este perdón de tus pecados, no has tenido todavía la revelación de la misericordia, el amor de Dios que es en Cristo, vivo, sin pecado alguno, muerto en la cruz en tu lugar y resucitado de los muertos al tercer día para ascender al trono y gobernar tu vida por el Espíritu de Cristo, que es lo que hace con cada uno de sus hijos, cada uno de los que son suyos, su pueblo. Dice Job en el capítulo 9, versículo 23, si el azote mata de repente, Él se burla de la desesperación del inocente. Él se burla de la desesperación del inocente. Vean nada más el calificativo de Job a Dios, que Dios se burla. ¿De qué? De la desesperación que tiene el inocente. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué se atreve a decir esto? Porque Él mismo ya lo dijo: yo soy inocente y estoy desesperado y Dios se está burlando de mí. Eso es lo que está diciendo de manera indirecta. Versículo 24, Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impíos, de los pecadores, de los que hacen maldad. Él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es Él, ¿quién será? Aquí en el 24 lo que está diciendo obviamente Job es que todos los pecadores están controlando el mundo entero. Y aquel que impide que la justicia terrenal se cumpla por los jueces terrenales, aquel que impide esto es Dios. Dios les está obstaculizando la vista a los jueces. Y dice: ¿y acaso si no fuera Dios, entonces quién será? Repito, demasiado atrevido. Ciertamente nuestro Dios sí le da libertad al impío cuando quiere liberar a sus santos de aquel orgullo. Ciertamente a lo largo del Antiguo Testamento nos encontramos una y otra vez como el pueblo de Dios se rebeló contra su Dios y levantaron otros dioses, y Dios le dio entrada a los pueblos enemigos, y Dios totalmente los entregó a los pecadores, a los impíos, a los incrédulos. Y ciertamente hasta el día de hoy lo sigue haciendo, aún con los creyentes que tienen un mucho más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, y muchas veces Dios entrega por un tiempo para después traerlos a arrepentimiento. Ahora obviamente es Dios y los motivos son puros y los finales son felices para todo hijo de Dios. Sabemos bien que cuando tomamos Santa Cena dice la palabra claramente que aún hay hijos de Dios que Dios los mata por tomar la Santa Cena de una manera indigna. Dios los enferma por tomar la Santa Cena de una manera indigna. Eso dice 1 Corintios 11. Ahora, ¿es esto malo? Por supuesto que no. Dice ahí que los juzga para no condenarlos con el mundo por su arrogancia.
por no tener temor de Dios. Bendita regla del reino de Dios, bendito principio. Para tomar la Santa Cena debemos de hacerlo realmente con limpia conciencia delante de Dios y habiendo presentado obviamente delante de Él nuestra confesión de pecado, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Versículo 25, continúa Job diciendo en el versículo 25, Job 9:25. Mis días son más ligeros que un corredor, huyen, no ven el bien. Ciertamente, eso podemos decirlo todos, ciertamente la vida se nos va y así. Eso lo dice la palabra claramente, que es como un vapor, que ves como una hoja, que una semilla que crece, da flor y de pronto ya perece. Así es la vida. Y realmente el bien, como quisiéramos verlo aquí en la tierra, jamás lo veremos, sino hasta estar en la presencia de nuestro Señor. No ven el bien. Versículo 26, se deslizan, hablando de sus días, de sus años. Job dice, se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. O sea, es tremenda la velocidad que llevan mis días, están corriendo demasiado rápido. Versículo 27, aunque yo diga, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré. Versículo 28, temeroso estoy de todos mis dolores. O sea, yo puedo decir cosas lindas, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante. Dice, sin embargo, ¿qué? Sin embargo, versículo 28, estoy temeroso de todos mis dolores. Sé que tú no me absolverás. Otra. Sé que tú jamás me perdonarás. Mis amados hermanos, repito, esto es porque Job había conocido a Dios de oídas, pero no por revelación, como al final lo hace el Señor. Tú no me absolverás. Pensamiento terrenal. No, definitivo, Dios nunca me va a perdonar. Engaño del diablo. Versículo 29, Job 9:29. Si soy pecador, si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? O sea, ya dije todo lo bueno que soy, pero ahora vamos al extremo. Ok, está bien, soy pecador, bueno, entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿Por qué? ¿De qué está hablando él? De su propia justicia, de sus buenas obras, de su buena religión, de ser un hombre íntegro espiritualmente y religiosamente. Y eso es peligroso para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la hija de Dios, que puede llegar a pensar que por lo que ha hecho en su reino, por eso merece, tiene un problema con Dios. Porque todo lo que tenemos es por gracia, por fe, por Cristo, de acuerdo a la palabra y solo para la gloria de Dios. O sea, los solas de la Reforma no son solas de la Reforma, son realidades bíblicas que si no son vida diariamente en ti, entonces no tenemos por qué estar hablando simplemente de slogans, sino de la vida de Cristo que nos ha sido dado y que nos es revelado por la palabra de Dios. Versículo 30, Job 9:30 dice, si yo me lavara con nieve, limpiara mis manos con lejía, aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. O sea, como quiera me vas a enterrar, como quiera mi ropa me aborrecería. Versículo 32, porque todo eso se lo estuvo diciendo no a Bildad, lo estuvo diciendo respecto de Dios. Versículo 32. ¿Por qué? Porque Él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Qué gran verdad que le reveló el Espíritu de Dios, aunque no lo tuviera. Él no es hombre como yo.
Dios no es hombre como tú o yo. Cristo Jesús, el hombre, el Hijo del Hombre, ya vino. Cristo Jesús ya hizo lo que tenía que hacer y ahora Cristo Jesús habita en cada uno de sus hijos por su Espíritu. Pero Él sigue vivo e intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Él no es hombre para que yo le responda, para que juntos vengamos a juicio. Versículo 33. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Versículo 34. Que Él quite de mí su vara y no me espante su terror. O sea, lo que quiero es que ya me deje de fastidiar la vida y que deje de hacer todo lo que ha hecho conmigo y hasta hoy me mantiene. Versículo 35, ¿para qué? Miren nada más para qué. Versículo 35, entonces cuando ya me quite toda mi aflicción, cuando ya me quite toda mi angustia, entonces yo hablaré y no lo temeré, porque en mi opinión yo no soy así. Todavía ahí termina la contestación de Job a Bildad y diciendo: no puedo ahorita hablar mucho porque Dios me ha cerrado la boca. En realidad, ha hablado demasiado, creo yo. No sé tú qué pienses, pero repito, el problema es nuestro corazón. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Te la pasas hablando todo el tiempo acerca de bienes materiales y dinero, es porque tu corazón está anclado en los bienes materiales y en dinero. Te la pasas hablando todo el tiempo acerca de las famas y todo, y estás hablando porque eso es lo que tu corazón anhela, estar en la preeminencia. De la abundancia del corazón habla la boca. Mis amados hermanos, Job había perdido la dirección. Su brújula era una aguja que corría desesperada y no encontraba. En momentos da verdades como esta, que Dios no es hombre para que le respondamos y tampoco va a venir a juicio. En momentos sí, pero en las otras dice medias verdades y medias, sí, medias. Amados hermanos, Job, repito, está sacando todo lo que hay en su amargura. En su amargura, ¿por qué? Porque él ha descalificado a Dios. Él ha juzgado a Dios y obviamente está falto. Mis amados, bendito sea el Señor nuestro Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para juzgarnos en Él. Bendito sea el Señor que quitó la ira venidera, porque el Señor habrá de venir a juzgar a todo el mundo en su segunda venida. La primera venida no vino a juzgarlo, sino a salvarlo, y hasta el día de hoy sigue vigente ese llamado a salvación en arrepentimiento y fe. Y eso es la muestra más grande de amor, paciencia y tolerancia que tiene Dios todavía para los que son suyos. Los sigue llamando al arrepentimiento, los sigue llamando a su amor. Cualquiera que sea la tragedia de nuestras vidas vigente, o cosas pasadas o cosas futuras, cualquiera que sea la tragedia que pudiera ocurrirnos o la aflicción, mis amados hermanos, lo único que nos va a hacer a los hijos de Dios es mostrarnos un mayor peso de gloria, y nos va a llevar a escuchar al buen pastor de las ovejas, para que nos pase en valle de sombra de muerte, sabiendo que no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento, y que Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores, y estamos sentados a la mesa con Él. Todos los días podemos comer del pan de vida, y todos los días podemos beber del Espíritu del Señor, porque nos ha sido dado por gracia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer nuestra naturaleza
y reconocer nuestra debilidad para que en todos los días de nuestra vida busquemos el trono del Rey y Señor de toda la tierra. Él ya lo hizo. Él ya nos adquirió a precio de sangre por medio de su Hijo. Él nos puso el sello interior que es de su Espíritu. Y Él, hasta el día de hoy, lo único que hace es glorificarse por su palabra, obrando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Sigamos aprendiendo del Maestro, sigamos obedeciendo al Señor y Rey, y sobre todo, sigamos alabando y adorando al único Santo, Santo, Santo de toda la tierra. Adoremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque nos has salvado en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque ciertamente cuántas veces hemos pasado tiempos como Job, no por la aflicción, porque no podemos en absoluto decir que las aflicciones que hemos tenido son similares, pero sí en cuanto a nuestro corazón engañoso y perverso, a nuestros pensamientos, a nuestros juicios totalmente que están fuera de lugar. Nuestra necedad e insensatez ha sido mucha y sin embargo, tú has tenido misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros y sálvanos. Líbranos, Señor, de buscar un Dios que sea solamente de oídas. Ayúdanos, Señor, y manifiesta el poder de tu Espíritu Santo por tu palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sálvanos de dar un testimonio equivocado de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y te ruego, Señor, también que traigas a salvación a los que son tu pueblo desde antes de la fundación del mundo, pero hasta hoy no lo sabían. Y tú eres el único que puede atraerlos a ti, perdonando sus pecados y mostrando en Cristo salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Alabemos al Señor antes de terminar, amados hermanos.